¿Cómo les va? Hace algunos años vi una película que se llama Impacto Profundo. Consistía en un cometa que había colisionado con algún otro cuerpo celeste y que se venía a la Tierra a una velocidad impresionante, y ya todo empezaron a pronosticar que si impactaba ese cometa en la Tierra se iba a producir una hecatombe, como se produjo cuando la extinción de los dinosaurios, según los científicos. Así que, bueno, una película interesante de ciencia ficción, con algunos episodios así épicos, altruistas, bastante linda, bastante llevadera, para mi gusto por lo menos. Pero eso me trajo a la mente el recuerdo de que en el comienzo de la creación, en el comienzo de la vida del hombre acá en esta tierra, el hombre y la mujer, hubo también algo así como ese cometa que se aproximó y que produjo un impacto profundo en la vida del hombre. Pero no, en este caso hubo una deliberada aceptación del hombre para que ese cometa, vamos a llamarle así, impactara en su vida y en la vida de su esposa, en la vida del género humano, y produjese un impacto profundo. Impacto que no quedó únicamente en la superficie, no, sino que avanzó por las capas del ser humano y produjo un daño tremendo. Yo le llamo a ese cometa, le pongo, ustedes ya sabrán a qué me estoy refiriendo, pero el nombre de ese cometa que impactó la raza humana es el pecado. El pecado. Y eso en realidad produjo una conmoción en el hombre que lo perturbó, que lo dañó tremendamente. No había sido diseñado el hombre para eso. No había sido diseñado el hombre para que viviese con esa perturbación. El hombre, que es la cúspide de la creación, fue diseñado justamente para que viviese en un estado de gracia, de alegría, gozándose con la presencia del Creador, sin temores, sin ningún miedo, sin ningún sentido de culpa. Ese era el hombre a quien Dios creó, porque Dios es un ser tremendamente bueno, maravilloso, lleno de alegría, lleno de gozo, y Él quería que la criatura cúspide de la creación fuese también así, con esas características, tuviese, mejor dicho, esas características, la de ser un ser lleno de paz, lleno de abundancia, de gozo, de alegría, de poder disfrutar de aquellas cosas que Dios había puesto en sus manos para su administración, para su gobierno. Pero como consecuencia de este cometa, entre comillas, que se acercó a la vida del hombre y que lo impactó, entonces ahí entró primeramente el sentido de culpa, cuando Dios, que se paseaba por el jardín del Edén, buscándolo al hombre, porque la razón de ser de la creación del hombre es para que tuviese comunión con el Padre, comunión con el Creador. No era como el resto de los animales, sino que le dio la capacidad de poder comprender al Padre, conocer la diferencia que había entre el Padre, el Creador del universo, de todas las cosas, y el mismo hombre, la diferencia que había entre el hombre y la mujer, la diferencia que habría más adelante cuando viniesen los otros hombres y mujeres entre ellos, que no eran iguales unos al otro, la diferencia del hombre con el resto de los animales, la capacidad de discernir, como le llaman los teólogos, la vis cogitativa, la capacidad de volverse sobre sí mismo y entender quién es Él, y entender quién es su Creador, y entender la diferencia que existen entre las cosas. Magnífica capacidad de comprensión, ese soplo de vida que puso Dios en el hombre, el esmero que tuvo en la creación para que fuese diferente a todos el resto de los animales y todo el resto de la creación. La capacidad de administrar, de gobernar, la capacidad de reproducirse para crear esa gran familia que Dios quería. Multiplicad y fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fue la orden de Dios. Bueno, en ese estado tan placentero incursionó ese cometa, ajeno a la realidad del hombre, ajeno al propósito por el cual el hombre fue creado. Impactó en el hombre, y como aquellas bombas que se lanzan desde los aviones para que impacten en los barcos, no explotan al simple contacto con la cubierta, sino que penetran, perforan
y se van adentro, y ahí es donde producen la explosión tremenda que produce un daño muy grande en la embarcación y lo hace sucumbir, lo hace hundirse a ese barco. Así también pasó con el pecado. Penetró las capas más superficiales del hombre y fue al mismo espíritu y ahí produjo una detonación y trajo lo que el Padre ya le había anticipado, que es muerte. Si comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Y ahí produjo un daño tremendo. El primer síntoma de ese daño del pecado es la culpa. Es tomar conciencia de sí mismo con sus propios ojos. Es comprender su desnudez. Ahí sale de ese estado de inocencia que la gracia de Dios lo había puesto, para sentirse con vergüenza por su desnudez cuando Dios lo buscaba y le decía: ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? Porque estuve desnudo. Y tuvo ese sentido de culpa expresado de esa manera. Y también dice: temí, tuve temor. Y ahí es donde se introduce el temor en la raza humana, como consecuencia de esa bomba tremenda que produjo en el hombre esa muerte, porque el pecado significa separación, es muerte, el pecado es muerte, separación de Dios, porque Dios es santo, en pureza extrema, santidad que es inimaginable para el hombre. Los mismos ángeles se tapan con sus alas los ojos, porque es tanta la santidad de Dios que irradia, que ellos mismos no pueden ver en forma directa la santidad deslumbrante de Dios. Esa separación es la muerte. A eso les había advertido, que iba a haber separación, iba a haber muerte. Ahí entra el temor. Miren, amigos, nosotros podemos hablar del temor desde diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, mejor dicho, de un enfoque psicológico, de un enfoque sociológico, de un enfoque científico, médico, en fin, podemos hablar del temor desde diferentes puntos de vista, pero lo más importante es ir al centro del buque donde produjo el mayor impacto esa bomba que explotó en el ser humano, y que es el espíritu. El hombre, que está formado básicamente, para comprender, por esas tres capas: el cuerpo, lo material, fue hecho de barro; el alma, que es la capacidad esa de comprensión, es la capacidad de discernir, es aquello que está formado por el intelecto, la razón, la voluntad, el querer hacer, el tomar decisiones para hacer o no hacer una cosa, y también las emociones, la capacidad de sentir, que está íntimamente ligada con el cuerpo, con la parte sensible, los sentimientos y el corazón mismo, la capacidad de emocionarse, la capacidad justamente de tomar esos atributos de Dios para poder sentir, para poder amar, para poder tener misericordia, en fin. Pero lo más profundo, que es justamente aquello que nos hace estrictamente a la imagen y semejanza, es el espíritu. Y ahí es donde el pecado produjo el principal estrago, y después justamente se fue a las otras capas del alma y del cuerpo, porque el temor produce daños en el alma y produce daños en el cuerpo, produce perturbaciones físicas, orgánicas. Pero lo más importante, porque sería muy vasto hablar de eso, y tal vez no soy la persona más indicada para hablar de esos aspectos del daño del temor en el alma, pero sí me siento llamado a hablar del daño del temor en el espíritu, que eso es lo que produce, irradia el daño al alma y el daño al cuerpo. Y respecto de eso, justamente, quiero decir de que por ahí comienza la solución del temor. La solución del temor que todos los humanos portamos. Porque aquello que le ocurrió a Adán y Eva en el jardín del Edén se trasladó en las sucesivas generaciones hasta nuestros días.
El temor quedó incorporado en el ADN del hombre, en el ADN espiritual, en su alma y en su cuerpo. Quedó ahí impregnado, metido el temor. Y es muy difícil erradicar ese temor de raíz. Mucha gente, especialmente acá en Argentina, apela a muchos psicólogos, psiquiatras, que no estoy en contra de ellos, para nada. Hay algunos que hacen una buena tarea de ayudar a la gente, pero no tienen ellos la solución definitiva. No tienen ellos aquella solución que solamente ese creador del hombre la puede dar. Y justamente esa solución vino a través de Jesucristo. El Padre mandó al Hijo en amor para rescatar esa humanidad que estaba perdida. Y lo hizo a través de Jesucristo, el amado, el santo, aquel que no tuvo pecado, aquel en quien no colisionó ese cometa perjudicial para la raza humana, aquel que, a pesar de ser santo como su Padre, Él se entregó a sí mismo en favor de todos los pecadores, de todos nosotros. Y por ahí empieza la cura del temor. Mire, el temor más grande que hay es el temor a la muerte. Justamente el hombre fue creado como un ser trascendente, un ser espiritual, un ser que tiene la concepción clara del más allá, que percibe, aún los ateos perciben que hay algo que los diferencia de los animales, que es justamente eso, esa percepción trascendental de lo eterno, aunque muchas veces enloquece a los científicos mismos el concepto de eternidad, de que el tiempo no acaba nunca, y el concepto de su finitud. Lo infinito es un gran interrogante que no está resuelto por ningún científico todavía, porque eso es un atributo de Dios. Eso forma parte de lo que Dios es eterno, es infinito, es omnisciente, conoce todas las cosas, todas en su totalidad y de la forma más plena las conoce el Señor y simultáneamente todo lo conoce. Es todopoderoso. Es un ser extraordinario que Él sopló sobre el hombro y puso de sus atributos aquello que podía comunicar en el hombre. Entonces el hombre ahora con el pecado quedó impregnado de una serie de vicios en la estructura interna, cerrado su espíritu y afectada su alma y su cuerpo. Entonces la solución definitiva no viene a través de los psicólogos, psiquiatras, terapeutas, de la ciencia, de quienes no hablo mal, hablo bien, porque muchos de ellos producen el bien en la humanidad. Sin embargo, la llave de la cura del temor, ellos no pueden curar el temor a la muerte que está metido, arraigado en el hombre. Miren lo que dice la Escritura respecto de esto. ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo recupera Él en todo poder, recupera Él la capacidad de sanar, de curar del temor? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Permítanme que lea este pasaje para aquellos que son amantes de tener los textos y que bien hacen. Hebreos capítulo 2, el versículo 14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se refiere a Cristo acá. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjense,
alguien se hizo poseedor del imperio de la muerte, y eso ocurrió en el mismo momento en que el hombre le desobedeció a Dios en el jardín del Edén. Alguien se apropió del imperio de la muerte, pero ahora está la cuenta inversa. Cristo vino justamente para volver a apoderarse del imperio de la muerte. En el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense, entre las cosas que hizo el Señor fue la de apoderarse del imperio de la muerte. En el libro de Apocalipsis dice que tomó, destruyó al enemigo y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. O sea que ahora hay un nuevo propietario de la muerte, ya no es más Satanás. Él dice así en Apocalipsis también, yo soy el principio y el fin. Él es el dueño de todas las cosas, ese mismo que murió, ese mismo que fue despreciado, ese mismo que fue ignorado en la cruz. Él se levantó victorioso en la resurrección y venció a Satanás y arrebató de sus manos las llaves del Hades y de la muerte. Y ahí dice, para librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que la cura del temor definitiva empieza dando un paso inverso a lo que el hombre dio en el jardín del Edén, el hombre y la mujer. En primer lugar, el hombre en el jardín del Edén, tentado por la serpiente, tentado por el diablo, lo primero que hizo al oír la voz del diablo fue descreer de Dios. Porque el diablo le dijo, le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho a ustedes que no comiesen de ninguna fruta. No, dice Eva, con astucia la serpiente ahí se instaló en la mujer. No, ¿cómo que no? Podemos comer de todos los frutos del jardín del Edén, de todos los árboles podemos comer, menos, expectante estaba la serpiente, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si nosotros comemos y aún le tocamos, moriremos. Y ahí con forma insolente la serpiente le dice, no moriréis. Ahí siembra la duda. Y ahí contradice insolentemente a Dios. Dios dijo moriréis. Ella dice, no moriréis. Bien sabe Dios que ustedes les van a ser abiertos los ojos, ustedes van a ser como dioses, mejor dicho dice. Van a ser como dioses. Van a dar un paso de ser criatura a ser como el Creador. Es el mismo camino que él había llevado. O sea que el primer punto que tuvo acá es justamente la falta de fe. Es el descreerle a Dios y creerle al diablo. Por ese motivo, mis queridos amigos, en el plan de Dios de recuperación del hombre por su misericordia, el primer punto que está en el tapete es la fe. Es el creerle a Dios. No solamente creer en Dios, que Dios existe, es creerle a Dios, lo que Dios dice. O sea que para la cura definitiva del temor, la fe es de fundamental importancia. Para volvernos nuevamente al estado ese de gracia, ese estado de bonanza en la vida, ese estado de paz, ese estado de gozo, es imperativo
creerle a Dios. El segundo punto es lo que ocurrió. Le creyó Eva y Adán después, le creyeron al diablo y comieron de esa fruta, de ese fruto que Dios les había dicho que no comieran. Significa que desobedecieron a Dios. Así que ese es el otro paso importante. Al no creerle a Dios, incurrieron inmediatamente, y al comer, al ejercer el acto de desobediencia, desobedecieron a Dios. No hicieron lo que Dios mandaba. Antes lo más natural para ellos era obedecer a Dios, pero ahora desobedecieron. Primer punto es la falta de fe, es la falta de creerle. No le creyeron al diablo. Segundo punto, le desobedecieron. Por eso es que ahora para la cura del temor es imperativo, si vos querés una cura desde el fondo de tu ser, desde el espíritu, y querés superar a todo aquello que cualquier psicólogo, psiquiatra, con todo respeto digo, te puedan decir, tenés que ir al fondo de la cuestión que es tu espíritu y es obedecer a Dios, creerle y obedecerle a Dios. El tercer punto, que tiene mucho que ver con el temor, es el hecho de la rebelión que se produjo en el hombre. Se puso detrás de las filas del enemigo. El enemigo ya antes se había rebelado contra Dios y ahora el hombre lo hace. Se rebela contra Dios. Así como puede pasar en un ejército que una facción, un batallón, por llamarle de una manera, se rebela contra el mando del ejército, así también pasó con el hombre. Se alineó con otro ejército, un ejército rebelde, y entró la rebeldía en el hombre. Si querés la cura definitiva de tu temor, cualquiera sea el temor, el matiz del temor que tengas, tenés que volverte a Dios creyéndole, en obediencia, con la actitud de obedecerle y con la actitud de ser manso a Dios. Como era Adán y Eva, como eran Adán y Eva en un principio, mansos, mansos. Por eso es que Cristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, cargados con temores, cargados con frustraciones, cargados con desdichas, con incomprensiones. Venid a mí, venid a mí, y yo os haré descansar. El descanso para tu alma, mi querido amigo que me estás viendo, trasciende toda acción terapéutica que puedas tener. Bienvenida si te producen un bienestar, pero que no sea un bienestar temporario, que no sea como una aspirina para calmar la fiebre. La propuesta de Cristo es, yo quiero sanar la enfermedad de base, aquello que te produce la fiebre, aquello que te produce el temor. Y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Lleven mi yugo, así como están unidos los bueyes. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mírenme cómo yo actúo. Mírenme cómo yo soy con el Padre. Manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo vengo a acompañarlos, a cargar el yugo con ustedes. No están solos. ¿Saben por qué? Porque mi yugo es fácil. Les conviene. Lleven, pónganse. Yo les voy a enseñar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Querés la solución definitiva para tus temores? Lleva el yugo de Cristo. Lleva el yugo de Cristo. Él carga la parte más pesada de tu vida.
Pero tenés que entrar por el camino de la mansedumbre de Cristo, volver al Padre y de la actitud de obediencia al Padre y de la actitud de creerle al Padre con todo tu corazón. ¿Qué es lo que trae esta restauración del fondo que te quita todo tipo de temor? ¿Qué es lo que trae? Te da la capacidad nuevamente de amar intensamente, como fuiste diseñado en un principio. Porque fuiste diseñado para amar con toda intensidad, porque Dios es amor y Él te hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que hace el pecado? Te saca del amor de Dios y te hace una persona egoísta, egocéntrica. Cargas con el orgullo que no estaba diseñado en el plan original de Dios. Orgullo, soberbia, no significa otra cosa que pretender ser como Dios. El hombre que no tiene esa restauración de la cual yo te estoy hablando, está sumido en su propio orgullo. Es el centro del universo. Todo tiene que girar alrededor de él, de una forma o de otra. No importa el temperamento que tengas. Si no tenés este proceso de restauración para eliminar el temor, tenés enclavado el orgullo, el egoísmo en tu ser interior. Solamente Cristo hace posible que ese orgullo desaparezca en su cruz, para lo cual vos tenés que unirte a Él en su cruz. Para eso está el bautismo. El bautismo dice esto justamente, dice, porque somos juntamente crucificados, sepultados con Él en el bautismo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que otra vez la vida de Cristo en nosotros empiece a fluir y fluya el amor de Dios. El amor de Dios hacia el Padre, el amor de Dios hacia el prójimo, el amor de Dios hacia vos mismo. Hay restauración. Solamente Cristo puede producir en tu vida ausencia del temor. Del temor a la muerte en primer lugar y del temor a lo que te pueda ocurrir porque Él ya toma posesión. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Justamente porque la vida te acusa. Tenés acusadores alrededor tuyo. A veces vestidos de forma humana. Gente que te condena. Gente que no te deja prosperar en la vida. Pero ¿sabes lo que dice? Para aquellos que están tomando estos pasos que son de retorno para el Padre, son pasos de restauración a través de su Hijo. Para eso vino Cristo, para darte, devolverte la plenitud de vida. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que ustedes tengan gozo, dice en el capítulo 14 de Juan, para que mi gozo esté en ustedes, mi gozo sea cumplido. Esa es la razón de ser de la venida de Cristo, restaurar esa ausencia de temor en el hombre, ese gozo, esa alegría de vivir esa plenitud de vida. Para aquellos que se vuelven, el Padre dice esto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, te justifica a través del Hijo, porque todos somos pecadores. Más adelante dice, estoy hablando de Romanos capítulo 8, ¿quién los condenará? Si Cristo es el que murió, ¿quién los condenará? Y más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros, ¿quién los condenará? Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Cristo maravilloso que tenemos, que ha dado su vida por vos. Y ahora te está pidiendo que vuelvas a Él, que renuncies a tu egoísmo, que renuncies a tu orgullo, que te llenes de su amor, que le obedezcas a Él, que saques toda rebelión de tu vida, que le obedezcas y que le creas a Él. La cura definitiva del temor es a través de Cristo. Por Cristo. Ya no hace falta tu valentía humana,
como la que tuvo Pedro, como dice, no, si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar, porque tenemos esos arranques, esos impulsos humanos de sobreponernos al temor a través de nuestra propia fuerza, pero acá no, acá viene algo maravilloso, algo sobrenatural, que es el poder, la potencia de Dios en tu vida. Es aquello que te hace más que vencedor. Es aquello que te da un poder que es en el espíritu. Aquello que te da el valor para vencer las cosas que en tu humanidad no las podrías vencer, no las podrías vencer. Aquello que te unge de una manera especial, sobrenatural, que sos capaz de enfrentar aún la propia muerte con algo que no te es propio, que es el poder de Dios a través de su espíritu. Algo que te da el valor para poder superar todas aquellas pruebas y dificultades a las que te enfrenta la vida, porque todos estamos en esa. Por ese motivo es que yo te animo a que abraces a Jesucristo con todo tu corazón y tomes de Él toda esa potencia de Dios. Aquello que dice en Efesios justamente, aquello que dice así en Efesios: yo le pido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que conozcan, que sepan ese Cristo victorioso, triunfante, que es el único capaz de desalojar todo tipo de temor, comenzando por el temor de la muerte y todo aquello que en el día de hoy te está agobiando, y que puedan entender también cuál es la esperanza, que le abra el entendimiento para comprender cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en aquellos santificados, aquellos que han vuelto otra vez al camino, ese camino que perdió Adán y Eva. Ahora hay recuperación y Él quiere abrir tu conocimiento para que comprendas cuál es ese Dios poderoso que te llena de poder. Y miren lo que sigue a continuación: y cuál la supereminente grandeza de su poder, el cual opera en nosotros, en aquellos que hemos creído. Es el mismo poder que resucitó a Cristo y lo sentó en lugar de privilegio a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y lo puso, y puso todas las cosas, puso a sus enemigos por estrados de sus pies. Cristo victorioso lo puso por estrado de sus pies. Todas las cosas están por estrado de sus pies. Y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el Cristo que te estoy ofreciendo en este día, para que vos te vuelvas con todo tu corazón al Padre que te busca, que te anhela, que mandó a su Hijo y mandó al Espíritu Santo para que regresaras a Él. En el nombre de Cristo Jesús, regresa al Padre, recupera el gozo de la vida, desaloja todo temor con la fuerza de Cristo por el Espíritu Santo. Amén. Chao, mi amado amigo.